Bien, entonces el tema que concierne a al tercer corte como tal de análisis instrumental corresponde a los métodos cromatográficos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver métodos cromatográficos a partir de los más importantes, es decir, cromatografía líquida, ¿sí? Aplicada a HPLC, y cromatografía de gases. Bien, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a ver los conceptos más importantes, ¿sí? Teniendo el fundamento, ustedes saben que después podemos entender otras técnicas instrumentales. Entonces la cromatografía es uno de los métodos de separación que tiene aplicación en todas las ramas de las ciencias, ¿sí? Todas. Todas las ramas de las ciencias tienen que ver con cromatografía, por lo que es una técnica de separación que es una técnica instrumental. ¿Mm? Por eso es que es tan importante verla en este curso. ¿Qué hace la cromatografía? Permite separar componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas. ¿Mm? ¿Y cómo se separan? Entonces, ahí ya vienen los métodos de separación. Hay cromatografía por exclusión de tamaño, hay cromatografía por afinidad, pero eso lo vemos en otro video. Aquí simplemente vamos a saber el concepto, para el concepto de la cromatografía. ¿Cómo es que separan? La palabra separar es sinónimo de cromatografía. Cromatografía, separación. Y nosotros vamos a hacer una separación analítica. ¿Sí? Separación analítica. Y la cromatografía que nosotros más vamos a ver, o la que vamos a ver en realidad, es la cromatografía de elusión. Y esa cromatografía de elusión que nosotros vamos a ver es cromatografía de elusión por columna. ¿Sí? Por columna. Entonces, ¿qué pasa? Hagan de cuenta que yo tengo aquí sílica gel, ¿sí? Y lleno una bureta ancha aquí de sílica gel, ¿vale? La cual no puedo dejar que se seque. Y quiero separar dos pigmentos. Voy a separar los pigmentos, por ejemplo, de una muestra vegetal. No sé si ustedes lo han hecho en el laboratorio, pero lo voy a explicar ahí de manera muy general, por si no lo han hecho en el laboratorio. Es una separación que se hace comúnmente en biología o en bioquímica, que es la separación por pigmentos, ¿sí? Entonces uno utiliza generalmente una fase estacionaria, que es por donde va a pasar la muestra, ¿sí? Entonces a lo que tiene por relleno la columna, lo vamos a llamar fase estacionaria. Fase estacionaria. Lo escribo así porque allí lo nombro. Entonces, ¿qué pasa? En una columna cromatográfica yo siempre inyecto una muestra. Hagan de cuenta que esa muestra, los dos pigmentos los voy a llamar A más B. ¿Sí? Y son compuestos coloreados. Listo, entonces la muestra se va a desplazar con una fase móvil. Siempre que ponga F.M va a ser fase móvil. ¿Y qué es la fase móvil? Es como el transportador de la muestra, ¿sí? La fase móvil, como dice el nombre, va a ser generalmente es un líquido. Si hablo de cromatografía líquida, la fase móvil va a ser líquida. Y si hablo de cromatografía de gases, la fase móvil va a ser gaseosa, ¿sí? La fase móvil es la que transporta la muestra. Entonces, una vez yo pongo aquí la muestra, ¿sí? Aquí encima de la fase estacionaria, que es mi soporte sólido de sílica gel, yo empiezo a pasarle fase móvil, porque es la que va a arrastrar la muestra a través de la columna. Bien, fase móvil. La muestra se separa en sus componentes por medio de una fase estacionaria que tiene algún tipo de interacción con los analitos, ¿vale? Entonces, como siempre le estoy pasando fase móvil, miren la flecha, quiere decir, esa flecha siempre quiere decir que le estoy pasando fase móvil. ¿Cómo es la fase móvil? Pues depende, ¿sí? Depende de lo que yo esté haciendo. Si la fase móvil a veces tiene una polaridad baja, a veces tiene una polaridad alta, después vamos a hablar de la polaridad de la fase móvil y de la fase estacionaria, ¿sí? Entonces, lo que son las fases móviles lo vamos a estudiar más adelante. Bien, la fase móvil va a ser visible con la muestra, es decir, la muestra se va a solubilizar en la fase móvil. Sí, hagan de cuenta agua. Sí, el agua puede transportar analitos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, sales, ¿cierto? Sales orgánicas que sean solubles en agua.
¿Y el agua puede arrastrar los analitos? Claro que sí, ¿por qué no? También podemos tener fases móviles orgánicas o fases móviles de diferente polaridad. Entonces nosotros también vamos a hablar de la polaridad. Entonces, la fase móvil y la fase estacionaria no son miscibles. Perdón. Son inmiscibles o no son miscibles y tienen diferente polaridad. ¿Mm? Y tienen, aquí redacté mal, y tienen diferente polaridad. Entonces aquí estamos en los conceptos. Una vez que yo ponga la muestra y le pase fase móvil, que hagan de cuenta que es el disolvente, en cromatografía se llama fase móvil. Entonces el disolvente va a solvatar los analitos contenidos en la muestra. Supongamos que aquí para este video mis analitos son dos, A y B. Cada analito es un pigmento con un color diferente. ¿Listo? Entonces yo le estoy pasando fase móvil y la fase móvil va a solvatar esos analitos, pero no interacciona con los analitos. ¿Vale? Solo es el transportador. De tal manera que la fase móvil y la fase estacionaria tampoco interactúan, son invisibles. Entonces la fase móvil pasa por la fase estacionaria. Por ejemplo, en el caso de sílica gel no puede pasar agua. Son de diferente polaridad, ¿sí? Si fueran de la misma polaridad, la fase estacionaria y la fase móvil, pues interaccionan de algún tipo. Y yo no puedo dañar la columna o el soporte sólido, que es mi fase estacionaria, ¿sí? De tal manera entonces que nosotros debemos saber que la polaridad va a ser diferente. Y eso es muy importante, el término de polaridad de la fase móvil y la fase estacionaria. Generalmente en cromatografía, si la fase estacionaria es apolar, la fase móvil es polar. Y al revés también se da, ¿cierto? Si la fase móvil es polar, la fase... al revés de lo que dije ahorita. Cambia la polaridad. Porque si la polaridad es parecida, ¿cierto? Hay interacción fase móvil y fase estacionaria y puedo estar dañando la columna. Bien, listo. Vamos a decir que también los analitos contenidos en la muestra no interaccionan con la fase móvil, pero sí lo hace con la fase estacionaria. Entonces los analitos van a interaccionar de alguna manera cada vez que le voy pasando fase móvil. Las flechas indican que siempre estoy pasando fase móvil. Nunca puedo dejar secar la columna. De tal manera que tan pronto inyecte la muestra, voy a llamar a eso tiempo cero. Un tiempo cero en el cual inyecto la muestra. A medida que lo voy pasando fase móvil, ¿cierto? Yo voy midiendo intervalos de tiempo. ¿Sí? Intervalos de tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa allí? Pues que a medida que voy pasando fase móvil, en función del tiempo, se van separando los dos analitos por elusión. Van a ser arrastrados por la fase móvil, ¿sí? Y de allí vamos a separar el pigmento A del pigmento B. De tal manera que los analitos son transportados por la fase móvil y son retenidos por la fase estacionaria. Son retenidos, pero no todo el tiempo, ¿cierto? Aquel analito que tenga mayor afinidad con la fase estacionaria, que la representé como el relleno de la columna, va a ser más retenido, ¿sí? Y el que tenga menos interacción con la columna o con la fase estacionaria va a ser menos retenido. ¿Y esa interacción de qué depende? Vamos a verlo más adelante. Puede haber interacción ahí de tipo interacción molecular, exclusión por tamaño, afinidad, todo tiene que ver con química, ¿sí? Entonces la separación puede ser física, ¿sí? O puede ser química. A veces ocurren reacciones químicas allí dentro del soporte, de esa fase estacionaria, ¿sí? También les voy a decir que la fase estacionaria no siempre es sólida. Depende del método y eso lo vamos a ver después. Entonces en función del tiempo vemos que el analito B, ¿cierto? Va a salir primero en la columna que el analito A, de tal manera que el analito A va a estar más retenido en la columna, pero igual va a salir. Entonces en tiempos determinados yo voy midiendo cómo se separan los dos pigmentos de la columna. Y siempre le estoy pasando fase estacionaria hasta el final, porque si no se me seca la columna. Y eso sí, nunca hay que dejarlo pasar. Cuando se seca una columna la daño. De tal manera entonces que lo que se genera es un perfil cromatográfico.
perfil cromatográfico es, por ejemplo, mirar acá cómo van saliendo las señales de los analitos en función del tiempo. Hagan de cuenta que cada vez que sale una alícuota o una sección de volumen en determinado tiempo, yo voy midiendo la absorbancia, ¿sí? Como esto me da color, entonces yo puedo coger un colorímetro, un espectrofotómetro para el visible, ¿cierto? Con fuente de tungsteno, de esos normales. Y cada vez que voy tomando una alícuota, voy midiendo la absorbancia. Obviamente uno no hace 5 tomas en cromatografía, ¿no? Esto que uno lo puede hacer en un laboratorio normal, hace muchas tomas de volumen. Entonces uno dice, tomemos alícuotas cada 5 mililitros, por ejemplo, 5, 5, 5, 5. Y ya cuando va saliendo el analito, es donde yo tengo que hacer mayor medidas de absorbancia, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy haciendo? Voy midiendo la absorbancia en función del tiempo o del volumen también. Los perfiles cromatográficos también pueden ir en términos de los volúmenes. Y eso es lo que se llama un perfil cromatográfico, la señal, absorbancia, porque estoy midiendo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta de la separación en función del tiempo? Entonces aquí también estamos hablando de un método que tiene un detector, pero de eso hablamos después. Por el momento imagínense que tienen su columna con un soporte universal allá en el laboratorio, ¿cierto? Y lo hacen, y cada vez que ponen aquí un Erlenmeyer, pues uno lo puede hacer en función del tiempo, no sé, cada minuto o cada 5 mililitros, ¿cierto? Uno va midiendo la absorbancia y se va a dar cuenta que a medida que avanza el tiempo, cuando ya observo una respuesta, es porque salió el analito menos retenido. Y después salió el analito A más retenido. De tal manera que pude separar los dos analitos, los dos pigmentos de mi muestra vegetal. Los separé, entonces estas se llaman bandas cromatográficas, ¿sí? Las cuales puedo observar en un perfil cromatográfico, que es una señal. En este caso absorbancia, si utilizamos un colorímetro en función del tiempo. Estas bandas dependen de la concentración del analito, ¿sí? Es decir, el ancho de banda y la altura son función directa de la concentración del analito. Si hiciera un perfil cromatográfico total de esa separación que aquí lo estoy mostrando esquemáticamente, vemos que la concentración del analito A es mucho mayor a la concentración del analito B, porque es más alta y más ancha. Bien, pero también, ¿qué puedo ver? Que el analito A tiene mayor interacción con la fase estacionaria. Entonces, la cromatografía es esto: técnicas de separación. Técnicas de separación ya sea por afinidad, por exclusión de tamaño. En el próximo video vamos a ver cuáles son los tipos de cromatografía, ¿sí? ¿Y de dónde vienen los tipos de cromatografía? De la interacción analito o muestra fase estacionaria. De eso depende la cromatografía, ¿sí? Si los analitos tienen una interacción, una afinidad, ¿cierto? Digamos una afinidad química, yo la llamo cromatografía por afinidad química. O si la fase estacionaria es porosa, y entonces los analitos van a salir primero, los analitos más grandes, y se van a retener los más pequeños, así como un filtro, ¿cierto? Como un tamizaje. Entonces se va a llamar cromatografía por exclusión de tamaño o permisión por gel. Entonces el tipo de interacción, nuevamente digo, analito, fase estacionaria, me va a definir el tipo de cromatografía que voy a tener, ¿vale? Pero entre las dos grandes clasificaciones está cromatografía líquida, cuando la fase móvil es líquida, y cromatografía de gases, cuando la fase móvil es gaseosa. Bien, entonces por favor ustedes en estos videos me hacen el favor y toman nota de lo importante, ¿sí? Es decir, toman nota de todo lo que estoy diciendo es importante. En mi canal de YouTube por favor se inscriben y van a notar, aquí en adelante me van a salir ecuaciones. Hoy hasta ahora expliqué el concepto, pero hagan de cuenta que están allá en la CTV, que están sentados, ¿cierto?, frente a mí, y que les estoy dando la clase en el tablero. Hagan de cuenta de eso. Entonces ustedes juiciosamente en su cuaderno de análisis instrumental van a tomar nota de todo lo que se diga. Van a poner sus apreciaciones, van a poner las ecuaciones, ¿bien? Y cualquier pregunta por favor me la dicen en las horas de clase por Meet. Yo veré ese cuaderno.